Hola chicos y chicas, muy buenas, desde Llanes os estoy hablando. Hoy vamos a hablar de un pintor excepcional, un pintor porque podemos decir que es atemporal, que es emocionante, pintaba muy rápido. Os voy a dar más pistas. Bueno, hay muchas pistas que vais a descubrir rápidamente quién es. Era tremendamente expresivo, rompió las normas de su tiempo, está cercano a los impresionistas, pero no fue impresionista y siempre fue muy particular. Fue un hombre que no vendió ni un solo cuadro en toda su vida y sufría el pobre del trastorno de angustias, de depresión, tenía grandes depresiones, tenía el trastorno de la soledad, vivió en soledad casi toda su vida, pero tampoco podía convivir con nadie por esos trastornos psíquicos que tenía. Tenía un hermano que fue marchante de arte que se llamaba Teo y comenzó a pintar muy tarde. Murió muy joven, me parece que fue a los 37 años, y comenzó a pintar a los 32. Era de los Países Bajos, de Holanda, y ya con este dato que os voy a dar ya sabéis quién va a ser. Se cortó una oreja. Estoy hablando de ese, efectivamente, de Vincent van Gogh. Correcto. Bueno, y para hablar de Vincent van Gogh, mirad, traigo aquí, pues hice aquí una rueda de colores, porque es importante saber o distinguir los colores, saber cuáles son los colores primarios y cuáles son los colores secundarios y cuáles son los colores complementarios. Es tener una mínima visión, un mínimo concepto del color. Y deciros que, mirad, por ejemplo, los colores primarios son los que no se forman con la combinación de colores. Es decir, no se pueden formar superponiendo colores. Y estos son pues, los de la bandera española. El amarillo, que lo tenemos aquí en esta rueda de colores, el amarillo, acordaros de la bandera española. ¿Y qué más color tiene la bandera española? El rojo, efectivamente. Pues el rojo es otro color, primario, el color primario, el rojo. Aquí veis cómo le damos al rojo. Estos son colores que no se pueden obtener de ninguna otra manera, colores que los tiene la naturaleza y no se pueden obtener superponiendo ninguno. Bueno, y el otro es uno muy habitual, que es, ¿quién lo sabe? Pues el azul. El azul es otro color primario, ¿vale? El azul. Vamos al azul, cogemos el azul, me caches en la mar, que no me sale el camuchón, el azul. Pues este es otro color primario. Bueno, ya lo tenemos. Entonces, ¿cuáles son los colores? Los colores secundarios y terciarios todos se obtienen a través de la superposición de los colores primarios, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los colores complementarios? Los colores complementarios son los que se oponen. Es decir, tenemos que el amarillo pues, se opone al violeta. ¿Veis? A este color, al violeta. Entonces, ¿qué pasa con los colores complementarios? Pues ocurre que los colores complementarios se intensifican cuando se pintan juntos. Por ejemplo, el violeta y el amarillo se intensifican si los pintamos juntos. ¿Vale? Pues bueno, esto lo hacía Van Gogh. Se dio cuenta que se intensificaban y él utilizaba pues, los colores complementarios. El naranja tiene su complementario en el azul, ¿vale? El color naranja tiene su complementario en el color azul, ¿vale? Y si los se pintan juntos, pues se van a intensificar su propio color. Aquí los tenéis, ¿ves? Y el rojo, podéis ver que
tiene su complementario en el verde, que esto es muy típico, por ejemplo, de Gauguin o de Cézanne, ¿vale? Es decir, es muy importante, bueno, saber contener esta idea de los colores, porque Van Gogh utiliza muchísimo el color amarillo y su opuesto, el color violeta. ¿Vale? Cuando veamos la habitación de Arles, pues lo podremos observar y, bueno, y un sinfín de pinturas, ¿vale? Venga, venga y voy. Bueno, vamos a analizar algunos de los cuadros de Van Gogh, no todos porque ya os dije que Van Gogh pintó en tan solo 5 años 900 lienzos, generalmente al óleo y, bueno, y 1600 dibujos. Él generalmente pintaba con los colores, pintaba grandes capas de color con trazos gruesos y era un pintor tremendamente dinámico, pintaba súper rápido. Bueno, fijaros, pues en torno a 3000 cuadros así en 5 años, o sea, iba a toda velocidad. Y, bueno, uno de los cuadros más importantes de su primera época fue Comedores de patatas. Pues según Van Gogh, el retratar a los campesinos no se podía retratar de otro color más que del color de la patata. Y bueno, y tenemos esta composición que es en forma redonda de los agricultores. Y bueno, tenemos mucha información de Van Gogh porque escribió multitud de cartas, miles y miles de cartas a su hermano Theo. Y tenemos información de casi todos los cuadros de Van Gogh. Y decía que los agricultores, que esta pobre gente no se podía perfumar bajo ningún concepto. Había que pintarlos como la tierra, como el color de la patata. Vemos ese foco que ilumina ese círculo de hombres y es auténticamente maravilloso. Él tenía admiración por dos grandes artistas. Uno era Daumier, el cual fue el primer caricaturizaba a los personajes. Bueno, y ves ahí que no es una obra realista, sino es una caricatura de los campesinos. Y bueno, es su primer gran obra. Después la siguiente que os pongo es Cabeza de esqueleto con cigarro, ¿no? Van Gogh estudió en Amberes clases de dibujo y a ellos les hacían pintar el cuerpo humano, el esqueleto, para conocer la anatomía humana, pues multitud de veces. Y quedó tan harto de pintar el esqueleto y la anatomía humana, bueno, que hizo este cuadro un tanto burlesco. Es un memento mori. En el mundo del arte el memento mori quiere decir pues que sabemos que vamos a morir, y hay muchos memento mori, ¿no?, a lo largo de la historia del arte. Y deciros que, bueno, que de alguna manera es un cuadro que entronca con el barroco holandés, con sus raíces. Él era un admirador de Rembrandt y bueno, pues es de sus inicios. Si bien hablamos que sus inicios, claro, él falleció en 1890 y los inicios fueron Comedores de patatas en 1885. O sea, es que fue una carrera meteórica. Después pasamos ahora al autorretrato, ¿no? Y aquí podemos ver o recordar la teoría sobre los colores primarios y los colores complementarios. Y vemos todas esas partículas verdes, azules, rojas, naranjas, esas partículas que están alrededor del retrato de Van Gogh. Y Van Gogh decía que él prefería pintar los ojos de la gente a las catedrales. Bueno, él era así, él quería considerarse el pintor de la gente, el pintor de las clases modestas, el pintor que podía ser interpretado por todo el mundo, por niños, por ancianos, por jóvenes, por maduros, etcétera, etcétera. Bueno, vemos que los puntos de color que se parecen moviendo alrededor
del autorretrato del artista, y eso le dota al retrato, le dota de un cierto dinamismo. Ahora vamos a pasar al café nocturno. Bueno, este café nocturno, ahí tenemos otra vez, podemos ver todos los colores, los primarios y los complementarios, y es un café que había en Arles, el cual sabemos también por las cartas que mandaba su hermano Teo, que estuvo 3 días y 3 noches para inspirarse y pintar este cuadro. A buen seguro que estaba borracho perdido, estaba totalmente borracho de absenta. Pero él cuando pintaba debía de perder la borrachera y debía de ser, no sé, la absenta le debía dar una brillantez y le debía dar un espíritu increíble, ¿no? Y pintó este café nocturno maravilloso. Y vemos ahora el dormitorio de Arles. Seguimos otra vez con la teoría de los colores y deciros una cosa que me había olvidado comentar, que bueno, que me imagino que lo sabréis. Y en el mundo de la pintura, el mundo de los colores, sabéis que los colores cálidos acercan y los colores fríos alejan. Es decir, cuando tenemos aquí las paredes pues están pintadas de azul y de alguna manera, independientemente de la perspectiva que tenemos, que ese suelo marrón nos da esa perspectiva, pues esas paredes de azul pues alejan la pared, ¿no? Bueno, pues volvemos otra vez a hablar del colorido y de esas pinceladas gruesas que él daba y llenas de... Él apenas mezclaba colores, le gustaba usar la pintura pura. Cogía un tubo de pintura y le daba unos brochetazos de aquí te espero, ¿no? Y bueno, vamos a acabar con que es quizás la obra más emblemática de Van Gogh, y en la cual él pensó que era un auténtico, él escribió a su hermano diciendo que era una obra que era un auténtico fracaso, es la obra más surrealista, la más onírica de todas las obras que realizó. Ya sabéis que, o si no lo sabéis, os lo digo yo, estaba ingresado en el hospital de Saint-Merry y fue lo que él atisbó a ver a través del enrejado de sus ventanas del hospital psiquiátrico. Ya sabéis que tenía pues, grandes depresiones y tenía profundas melancolías. Bueno, pues es una obra conmovedora, es una obra que el cielo pintado de azul, ese cielo lejano y demás, pero vemos la chispa de esas estrellas amarillas que se acercan, esa chispa de vitalidad, la luna brillante. Yo creo que transmitía un hondo pesar, transmitía esa melancolía y esa soledad, pero de alguna manera nos quería demostrar el halo de esperanza a través de esa noche estrellada, a través de esas estrellas que él veía en su interior o en su mente ensoñadora. La verdad que es una pintura, a mí me encanta, y a mí, bueno, y a todo el mundo, ¿no? Y de los pintores es curioso, ¿no? Las paradojas de la vida, un pintor que no había vendido un solo cuadro y quizás sea pues el pintor con Gauguin y con algunos más, pues el pintor más cotizado de la actualidad y quizás el más seguido y el más querido, y ante los niños saben apreciar el contenido de esta gran obra pictórica, de este pobre hombre que murió aquejado de esa soledad y de esos problemas psiquiátricos. Bueno, pues ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Seguiremos hablando de Vincent Van Gogh, que se lo merece, y además es un auténtico placer para todos.